con la fase inicial, que es que los assets, los artes, Seguro al inicio. lo van a aportar a cartuchos de Nintendo Entertainment System. Y somos los creadores del videojuego. Mi primer encuentro con Napo fue en la Retro Barcelona. Estábamos grabando para documentar el evento y llegamos a una zona donde Napo pues, tenía expuesta en una mesa con un ordenador lo que en su momento era su proyecto, Boy. Me llamó mucho la atención por ser un proyecto indie y con un estilo de la vieja escuela, y por recordarme sobre todo también a Rockman, a Mega Man, un videojuego que bueno, marcó mucho en su momento y bueno, que posteriormente descubrí que Napo y yo compartíamos ese cariño con ese personaje. Entrevistamos a Napo, jugamos a Boy y muy amablemente nos regaló una licencia de Boy. Para no perder la tradición, vamos a empezar el vídeo. Corona Games World. Vaya paliza, vaya paliza. Bueno, y ya que estamos, explícanos un poquito del juego, ¿ah? Aprovechamos.
Bueno, un videojuego retro que está inspirado en el clásico Mega Man, un poquito de pesado. ¿Y de dificultad cómo está? Bueno, bastante difícil. Como antes, ¿no? A la vieja escuela. Nada de guardar la partida, nada de checkpoint, nada de eso. Hay juegos de los que hay que pasarlo de un solo pilón y bueno, claro, puedes seleccionar ciertos niveles y saltarte en otro en el sentido de que hay que desde el principio si quieres después pasar la primera banda y la zona final, pero claro, va a ser tan difícil que te vas a quedar trabajar. Se van a tener que llevar los otros niveles y te van a conocer la historia en la arriba y poder ir a la zona final. ¿Tu nombre? Napoleón. ¿Y tu empresa? Navegate. Voy a grabar un poco para luego ir compaginando la imagen con tu voz. Gracias. Aquí tenemos nuestra beta tester. Ahora nos dirás qué te parece. O si quieres lo dices en el podcast. Sí, bueno, a ver, igualmente lo puedo decir en el podcast, pero este juego ya lo probé ayer y me pareció muy guay, muy chulo. A quien estáis viendo morir. Porque ayer lo probé con la chica y la chica, pues eso, puede correr, no dispara. Y aquí con este chaval que dispara mucho pero no corre, no sé cómo saltar. Pero está bien porque es como si fueran dos juegos en uno. Con el chaval es más como jugar a un Mega Man y con la chica es como jugar a un Mario. Y bueno, está muy divertido. Tiene pantallas secretas, bueno, salas secretas. Me recuerda así, es una mezcla como de Mario y Mega Man. Y bueno, la historia está chula. Es la típica, joder, 20.000 años en el futuro. Más tarde, en otro evento, la Arcandreu, volvimos a cruzarnos. En esta ocasión, él estaba en la zona de desarrolladores retro y ha estado con su nuevo proyecto, con algo que nos llamó totalmente la atención. Y era un nuevo videojuego para nuestra querida NES. Un videojuego físico, para una plataforma, pues lo que es del 87, ¿no? Al menos en España. Volvimos a entrevistarle y habiéndonos sorprendido por segunda vez y cogiendo algo ya más de confianza, se empezó pues a crear un contacto, ¿no? Le invitamos al podcast de la Freak Room para poder entrevistarle en profundidad y bueno, poder conocer más sobre su estudio indie y sus proyectos. Mira, aquí tenéis el videojuego que acabó siendo un proyecto en Kickstarter y finalizó y completo con éxito. Nada fácil, ¿eh? Estamos aquí hoy reunidos vamos a hacer una entrevista a Napo, CEO o director, como queréis llamarle, del estudio Nape Games. Hola Napo, buenos días. Buenos días. Ahora iremos contigo a hablar de tu estudio, de tus juegos, que han llegado bastante lejos y nos tienes que contar muchas cosas. Napoleón Malpica, ¿verdad? Director de Nape Games. Un estudio independiente de videojuegos en Barcelona y desarrolladores de videojuegos como Boy, Red Gnome, Aya Challenger, puede ser. No. Bueno, pues juegos que podemos encontrar en la Play Store, en Steam. Creo que físicamente también alguno luego nos comentará. Y incluso en Switch, nada menos que en Switch en el caso de The Boy. Y quiero darle voz a él y que nos explique un poco quién es él y el estudio. Napo. De Regnum podemos descargarnos la ROM, ¿verdad?
Sí, ya la puedes descargar desde la web. Explica dónde, que seguro que hay más de uno que quiere probarlo. Yo creo que es tuyo, yo no quiero robar una, yo solamente Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, pues ahí empezó una continua colaboración en ambos sentidos. Nos fuimos reencontrando prácticamente en casi todos los eventos, como por ejemplo la Indie Dev Day. Y bueno, se empezó a crear una amistad, ¿no? Recuerdo una tarde en la que visitó a Freaky Room y bueno, para grabar unas tomas para usarlas en el trailer de Random. Pasamos una buena tarde de mucha risa, ya os podéis imaginar. Creo que si le das a una que no tiene alrededor, te las pone. Búscate un tutorial ahí por YouTube a ver si. Sí, claro. Ayúdale, nada. A ver, ¿cómo inicia? Era así, ¿no? Así, no me acuerdo. Tú lo sabes de memoria. No está mal. Nivel asiático. Bueno, a mí no me cuentes porque yo Te tienes más de porción. a mí no me cuentes. Probando, así. He entrevistado a muchos creadores y estudios indie. Lo bonito de esto es ver pues progresar y evolucionar a estos proyectos, ¿no? Desde cero, con apenas recursos y con muchas dificultades, pero con equipos y en algunos casos una única persona, ¿no? Con infinita ilusión y sobrada pasión y muchísimo esfuerzo. Bueno, llegan a completar sus proyectos y acaban convirtiéndose en realidad y la gran mayoría de ellas en verdaderas joyas, ¿no? En algunas ocasiones, por desgracia, ocultas en una industria que es tan complicada y tan difícil para ellos. Y al final llegan de aquí a publicar para la propia Nintendo Switch. Pero sí. Pasas el mando. Estamos probando la iluminación. Ponte de Así. Haciendo una... Luego lo haremos bien. Ahí lo que estás probando es la iluminación, no está... Ah, Porque si se la toma, nada más, bien aburrido que es el juego. Sí, Váyate, primos ahí. Estás mirando la pantalla. exacto. Sí, porque además, ¿dónde tendría que estar la pantalla? Para aquí, Debería estar aquí enfrente, Vale, ¿sabes? pues miramos el más. Sí, bueno, para saber, para mirar todo lo Sí, que no me Venga, mira todo. vente, que te va, que no te vaya.